nos enseñan desde el punto de vista de la norma. Nos explican la norma, nos explican la institución, la describen, la dividen en partes, ¿no? Los sujetos, el objeto, la relación, etcétera, etcétera. Pero en la realidad no sucede así, ¿no? Entonces, nos señalan el artículo, nos explican algo de jurisprudencia, nos explican algo de doctrina, ¿no? Y nos hacen unas preguntas. Hacemos el examen y lo contestamos. Pero cuando salimos a la realidad, cuando salimos a los tribunales, a las notarías, ante las autoridades administrativas, no sabemos ni siquiera elaborar un escrito. No sabemos en dónde presentarlo, cuándo presentarlo, ¿no? No sabemos cuál es el contenido. ¿Por qué? Porque no lo aprendimos, ¿no? Entonces, esa es una de las desventajas de la metodología de aprender derecho desde el punto de vista de la norma, ¿no? Grandes tratados de teoría y de teoría y de teoría. Por el otro lado está la metodología del caso, ¿no? Dentro de la metodología del caso es en el siglo XIX, siglo XX, en Estados Unidos, en Harvard, y de ahí en diferentes universidades de Estados Unidos, se adoptó la metodología del caso. Aprender a través de casos concretos. Aprender a través de problemas concretos, ¿no? Aprender a través de casos reales, ¿no? Que es como se van a enfrentar a la realidad. En este curso vamos a empezar desde la hoja en blanco hasta donde lleguemos. No vamos a utilizar machotes, no vamos a utilizar formatos, y les voy a ir explicando punto por punto por qué va en cada lugar cada cosa. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué sí esto? ¿Por qué no esto? ¿Sí? Para que cuando ustedes terminen el curso, puedan haber visto cómo se tramita, cómo se elabora los escritos relacionados con un juicio, ¿no? En materia civil, aplicando las herramientas constitucionales que existen en la actualidad, ¿no? Bueno, esto es meramente estratégico. A diferencia de la metodología de enseñarles la norma, la jurisprudencia y la teoría, la metodología del caso implica pensamiento estratégico, pensar en las consecuencias 10 pasos adelante, 10 pasos hacia atrás, 10 pasos hacia un lado, 10 pasos al otro, 10 pasos hacia arriba y 10 pasos hacia abajo, ¿no? Pensar como un juego de ajedrez. Cada paso, cada letra, cada artículo, cada consecuencia que ustedes pongan, cada prueba que ustedes pongan, va a tener una consecuencia en su estrategia a corto, a mediano y a largo plazo, ¿no? Lo primero que les tengo que decir es que, como siempre se los digo, no me cansaré de decirlo porque pocos lo aplican, y los que lo aplican les ha funcionado de manera muy, muy, muy eficaz, muy importante. En todo el derecho hay
unas vías del tren. Ah, caray, ¿cómo es unas vías del tren? ¿Qué es eso? Hay una relación jurídica sustancial, hay una relación jurídica procesal y hay una relación jurídica orgánica. Si ustedes no, como procesalistas, como abogados estratégicos, como abogados litigantes, no toman en cuenta que hay 3 líneas paralelas, por cada una que les falte, van a tener un problema, van a tener un sesgo cognitivo que se llama. Entonces, ustedes tienen que hacer 3 líneas. Una que se llama relación jurídica sustancial, otra que se llama relación jurídica procesal y otra que se llama relación jurídica orgánica. Y ustedes me van a decir, ¿eso qué tiene que ver con lo que vamos a ver? Bueno, lo primero que yo quiero darles es las bases, es darles un mapa de ruta para que ustedes entiendan el proceso. Y cuando entiendan ese mapa de ruta de estas relaciones, se les va a hacer tan sencillo elaborar una demanda, se les va a hacer tan sencillo elaborar una contestación, se les va a hacer muy sencillo formular sus excepciones, formular sus defensas, ofrecer sus pruebas, porque el proceso tiene un orden. Desafortunadamente, no nos los enseñan de manera ordenada. Nos enseñan la competencia, la jurisdicción, las pruebas, pero no nos enseñan el mapa y de ahí para empezar a construir. Entonces, a ver, la relación jurídica sustancial se refiere a los derechos y a las obligaciones que hay en juego, que existen antes y fuera de procedimiento o de proceso. Por ejemplo, el derecho del arrendador y el derecho del arrendatario. Son derechos y obligaciones que existen antes de que haya un proceso o un procedimiento. El derecho de los alimentos, a recibir alimentos, el derecho al nombre, el derecho a cualquier otra cosa fuera, que exista fuera de procedimiento o de proceso. Entonces, la relación jurídica procesal es la relación, son los derechos y las obligaciones que nacen dentro de un procedimiento o un proceso. ¿Verdad que el derecho a ofrecer pruebas no nace fuera de procedimiento o fuera de proceso? Por eso estoy hablando de procedimiento y de proceso, porque hay procedimientos que se llevan, como por ejemplo el arbitraje. Por eso no estoy hablando solo de proceso o de juicio, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, la relación jurídica procesal se refiere a los derechos, obligaciones y todavía siendo más específicos, cargas procesales que nacen dentro de un procedimiento o de un proceso, como cuáles: a ofrecer pruebas, a presentar incidentes, a interponer recursos, a recusar. Son diferentes. Y luego, la relación jurídica orgánica
la relación jurídica orgánica son los derechos, las obligaciones y las facultades y prohibiciones que regulan el actuar de la autoridad que tramita el procedimiento o el proceso. Les pongo un ejemplo de lo que le pasó a una persona en materia penal. Presentan una apelación. Es más, no, también en civil pasó. En materia civil, hay algunas resoluciones que procede el recurso de apelación y algunas, de acuerdo con la ley orgánica de la administración, del Poder Judicial, algunas resoluciones, algunas apelaciones pueden ser resueltas de manera unitaria por un magistrado de los 3 que integran la sala. Y otras deben ser necesariamente resueltas por 3 magistrados que integran la sala. Por no conocer o por no tomar en cuenta la relación jurídica organizacional u orgánica, al abogado se le fue cuidar y en el auto admisorio de la apelación se turnó a un magistrado para que de manera unitaria resolviera. Y entonces resolvió de manera unitaria. La parte contraria se da cuenta que no debía resolver de manera unitaria, sino de manera colegiada, presenta una demanda de amparo, gana la demanda de amparo para el efecto de que resuelvan los 3. Y ustedes dicen, ¿eso para qué me sirve? A la parte contraria que ganó el amparo, había ofrecido sus pruebas de manera extemporánea. Y al reponerse el procedimiento, regresaron las cosas y volvió a contar el plazo para ofrecer sus pruebas. Si el abogado se hubiera dado cuenta de la relación jurídica organizacional, orgánica, y hubiera cuidado que resolvieran los 3 y no 1, no le hubiera dado la oportunidad a la parte contraria de volver a ofrecer sus pruebas en tiempo. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? Entonces, ahora, les voy a poner, estas 3 relaciones existen en materia civil, en materia penal, en materia administrativa, en materia laboral, en materia constitucional, en materia administrativa, en materia fiscal, en materia aduanera, en materia de competencia económica, en cualquier materia. Entonces, aquí nos vamos a poner a estudiar 2 bloques. La relación jurídica sustancial civil, la relación jurídica procesal civil, la relación jurídica orgánica civil y por el otro lado, la relación jurídica sustantiva, sustancial constitucional, la relación jurídica procesal constitucional y la relación jurídica orgánica constitucional. Muy poca gente que lleva la materia civil junta desde el principio estas 6 relaciones.
Muy poca gente. Entonces, vamos a, les voy a mostrar. Primero les voy a dar un esquema general y después les voy a ir enseñando fase por fase cómo ir utilizando las herramientas. Y ya que tengamos el panorama general y que tengamos el esquema, lo vamos a aplicar al caso concreto, ¿no? Bueno, antes que nada, les voy a contar el caso concreto. A ver, les voy a poner dos casos. Les voy a poner uno sencillito y otro más complejo, ¿no? Miren, cuando hay, en este caso lo que sucedió fue una rectificación de un acta. Una rectificación de un acta de matrimonio. Una rectificación de un acta de matrimonio. El Código Civil y las leyes y la normatividad relacionada con el registro civil no regula el derecho de audiencia para los afectados con esa modificación de esa acta, ¿no? Y les voy a poner un segundo caso similar. En algunas legislaciones que se permite que se obtenga una declaración de concubinato por medio de una jurisdicción voluntaria, tampoco prevé, en algunas, les voy a poner un caso concreto, tampoco prevé el que se le respete su derecho de audiencia a los afectados. Con esa declaración de concubinato, ¿no? Ahí les va. Este es un caso real, no es inventado. Miren, en el caso del concubinato, lo que sucedió, el de Cuyus no dejó testamento. Entonces tenía 5 casas. Tenía 5 casas, no dejó testamento y entonces cuando no hay testamento, abogados, ¿qué trámite sucesorio se sigue? El intestamentario, maestro. El intestamentario, ¿no? El intestamentario es como si fuera una cruz. Para arriba, para abajo y para los lados. Así de sencillo. Si no se los enseñaron así, y lo empiezan a ver así, es así muy sencillo. Para arriba, para abajo y para los lados, ¿no? Entonces, el fallecido tenía una pareja y nunca se casaron. No tuvieron hijos ni nada. Y esta pareja vivió mucho tiempo, muchos años con el fallecido, con el autor de la sucesión. Entonces, la legislación de Morelos y algunas otras legislaciones, podemos ver la legislación de la Ciudad de México también, señala, si concurre los padres con los hijos, el 50% para los padres y el 50% para los hijos, ¿no? En algunos estados va cambiando, pero es una mancuerna, ¿no?
Y dice, si si convive o vive los padres con los hermanos, 50% para los padres, 50% para los hermanos. Y luego dice, si vive los padres y la concubina o la esposa, 50% para los padres y 50% para la concubina. ¿No? Entonces, aquí el problema se dio, ¿quién le sobrevivió al autor de la sucesión? Le sobrevivió, 1, los padres, 2, la concubina, 3, concubina no declarada, 3, las hermanas, los hermanos. Entonces, si vive los padres y la concubina, excluyen a los hermanos. Se joden los hermanos. Oye, pero mi casa que no se... Te jodes, así dice la ley, ¿no? Entonces, cuando fallece el autor de la sucesión, la presunta concubina no tenía una declaración de concubinato. Entonces, tramita unas diligencias de jurisdicción voluntaria y en las diligencias de jurisdicción voluntaria solicita que la declaren concubina. Al momento de ser declarada concubina, en el procedimiento de jurisdicción voluntaria, no llamó ¿a quién? ¿A quién tenía que haber llamado? ¿A quién le afecta? A los padres. A los padres, ¿no? A los padres y ¿a quién más? Y a los hermanos. Y a los hermanos. A los hermanos. Y tanto a los padres, porque el padre conviva con la concubina o con los hermanos, tiene su 50%. A quien le afecta es ¿a quién? A los hermanos. Porque en sí, porque queda salvaguardado el derecho de los padres. Porque en el momento en que la declaren concubina, excluye a los hermanos, ¿no? Bueno, entonces, en la mayoría o en muchas legislaciones de los estados, la jurisdicción voluntaria no permite, más bien no que no permita, no regula que se le respete el derecho de audiencia a las partes que pudieran estar interesadas. Lo mismo sucede en los procedimientos de rectificación de actas. Revisen los procedimientos de rectificación de actas y no prevé el reconocimiento del derecho de audiencia a los posibles perjudicados. Entonces, aquí es el primer contacto entre el derecho civil familiar y el derecho constitucional. ¿Qué alega el abogado civilista? Únicamente civilista. ¿Qué alega? ¿Qué va a decir el abogado civilista? ¿Les tengo que dar vista o no les tengo que dar vista? ¿Los llamo o no los llamo? El abogado meramente civilista, ¿qué va a decir? Se va a pegar a la norma, a la norma civil, que en este caso, pues, se supone que la que tiene el mejor derecho es la concubina y los padres, ¿no? En este ejemplo. Nos abocamos a eso. Así es. Se va a aplicar o va a defender la norma civil, tanto el Código Civil
como el Código de Procedimientos Civiles, y va a alegar, y qué es lo que está alegando, efectivamente en el caso real, es que en el procedimiento de jurisdicción voluntaria y en el procedimiento de rectificación de acta, no se prevé reconocer el derecho de audiencia a nadie más. Y entonces, los abogados, después de este curso, que saben que el derecho civil se ha constitucionalizado a partir por lo menos de la reforma al artículo primero constitucional del 10 de junio de 2011. Lo que van a decir es, oye, espérame, una de las características de la constitucionalización del ordenamiento jurídico civil, no solo civil, sino penal, administrativo, laboral, es la aplicación directa de la Constitución. ¿Qué quiere decir? A pesar de que el Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles no prevé el respetar el derecho de audiencia en una jurisdicción voluntaria en donde va a haber una declaración de concubinato o una modificación de acta, a pesar de que el Código Procesal no permite, o no, más bien no permite, no regula el respetar el derecho de audiencia de los posibles involucrados, me dijeron en mi clase de constitucionalización del proceso civil que una de las características de esa constitucionalización derivada de esta reforma de 2011 al artículo primero es la aplicación directa. Es decir, aun y cuando el ordenamiento secundario no prevea el respeto a ese derecho humano, la autoridad lo debe respetar. ¿Sí? ¿Eso es el control difuso, maestro? ¿Mandé? El control difuso, estaríamos hablando porque pues estaría aplicando ya una norma ya constitucional, ¿no? El derecho de audiencia, el 8º constitucional. Me refiero que si la norma secundaria no lo está previendo, claro, el juzgador, el de primera instancia, está obligado a aplicar ese derecho constitucional, ¿no? De la audiencia. Sí, pero el control difuso es diferente. ¿Cómo es el control difuso? El control difuso es diferente porque en el control difuso tiene que estar relacionado con una norma, ya sea que esa norma tiene diversas interpretaciones, se debe de interpretar de acorde a los derechos humanos y si no, se debe inaplicar. Aquí no hay norma. Aquí es la aplicación directa de la Constitución. ¿Qué pasó, Pablo? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias, maestro. ¿Podríamos entonces hablar de una restricción de derechos que no cumple con la razonabilidad? Porque pues no se me está dando ese derecho de audiencia. La legislación no prevé un procedimiento. Sí, claro. Recuerden que hay un desfase en la materia, que es un problema y que deben de tomar en consideración. Recuerden que los códigos civiles y los de procedimientos civiles, en el caso de la Ciudad de México, son del siglo XX, de 1938, 36, ¿no? Y la constitucionalización del ordenamiento jurídico, pues por lo menos empieza antes. Ya había resoluciones de la Corte en donde se establece que se puede aplicar directamente la Constitución, pero esto vino a positivizarse en la Constitución a partir de 2011, en la reforma al artículo primero constitucional. Ahora, ¿de dónde vamos a partir? A ver, les quiero mostrar
porque de algo vamos a partir, ¿no? Miren, tenemos que partir de un libro. No intento que sea una clase de ¿cómo se llama? Teórica, pero es importante en este caso sí tomar este libro. ¿Ven el libro? Sí. Bueno, Sí. para los que quieran ahondar más en este fenómeno de la constitucionalización de los ordenamientos jurídicos civiles, penales, administrativos, laborales, fiscales, etcétera, etcétera. Ricardo Guastini, en su libro Estudios de Teoría Constitucional, tiene déjenme, a ver, visualización. Miren, tiene una, acá está. Tiene un apartado que se llama la constitucionalización del ordenamiento jurídico, el caso italiano. Entonces, en el 2001 publican este libro y Ricardo Guastini dice que la constitucionalización del ordenamiento jurídico debe tener ciertas características, ¿no? Y habla de 7 condiciones que debe tener un ordenamiento constitucional, un ordenamiento jurídico, para considerarse en mayor o menor grado constitucionalizado, ¿no? Entonces, uno, que haya una rigidez constitucional, ¿no? Es decir, como nuestro artículo 135, que establece un procedimiento reforzado, ¿no? De reforma constitucional. Luego, debe haber una garantía de los derechos fundamentales en la Constitución, si existe, ¿no? La garantía, pues, es el juicio de amparo, ¿no? Las controversias, las acciones, pero aquí con los de a pie, el juicio de amparo, ¿no? Y luego dice que una de las cosas es que, entre otras cosas, es la aplicación directa de la Constitución, ¿no? Bueno, entonces tenemos que partir de ese libro de Ricardo Guastini, que habla de ese fenómeno de la constitucionalización, ¿no? Bueno, entonces, les voy a hacer el esquema. A ver, porque si no quiero irme a lo teórico, y nos vamos a aburrir y no nos va a servir de nada. A ver, miren. Si ustedes utilizan este cuadrito, les va a servir en su práctica profesional mucho. Miren. Vean. Aquí. Entonces, lo que van a hacer es lo siguiente. Hay en una relación jurídica sustancial, relación jurídica procesal y relación jurídica orgánica. Miren, vean cómo está esto. No es nada del otro mundo. Si ustedes analizan sus juicios con esto, van a ver qué diferencia hay. Ahora, la relación jurídica sustancial, en este caso, ¿cuál sería? En el caso del concubinato, ¿cuál sería? ¿Qué les dije que era la relación jurídica sustancial?
¿Son los derechos y las obligaciones que se Son tienen? derechos y obligaciones Antes y fuera del procedimiento o el proceso. antes, ¿no? En este caso, ¿qué derechos y obligaciones están en nuestro asunto? El derecho a la herencia, ¿no? Que tiene bueno, primero el derecho al concubinato, porque Ajá. todavía no se ha aceptado, para después el derecho a la herencia. Ajá. Primero, la filiación, ¿no? ¿Sí? Más bien, perdón, la filiación, parentesco. Parentesco, el parentesco, ¿no? Los derechos y obligaciones que derivan del parentesco. ¿Estamos de acuerdo? Y del parentesco, ¿qué parentesco es? Civil, ¿no? Que es el concubinato. ¿No? Y los derechos y obligaciones que derivan de la sucesión. ¿No? Esta es mi relación jurídica sustancial. Y mi relación jurídica procesal, en este caso, se dio dentro de una jurisdicción voluntaria, ¿no? Y en y la relación jurídica orgánica, pues se tramitó ante un juez familiar, ¿no? Entonces, una de las herramientas constitucionales, y lo vamos a ver así, es la aplicación directa de la Constitución. De la Constitución. Aplicación directa de la Constitución. Entonces, en la jurisdicción voluntaria, no prevé el respeto al derecho de audiencia de los afectados, ¿no? ¿Sí? No prevé el derecho de audiencia de los afectados. Ahora, busquen en su artículo, busquen en el Código de Procedimientos Civiles la regulación de la... Ah, ¿no estaba compartiendo pantalla? Sí, sí se veía. ¿Sí? No, profesor, no la Ahí, alcanzo a ver. ahí. Sí, Sí se Bueno, veía. busquen en el Código Civil de la Ciudad de México la sucesión legítima, en donde cuando está los padres con la esposa y los padres con los hermanos. Y busquen otros en el Código de Procedimientos Civiles el procedimiento de jurisdicción voluntaria. Búsquenlo. Deben un segundo. Es el artículo 1599, profesor.
En el Código Civil empieza la cuestión de las sucesiones a partir del 1281. Pero ya sería cuestión de buscar a lo del caso concreto, ¿no? A ver, ¿ya la encontraron? Busquen el Código de Procedimientos Civiles. Sí saben dónde buscar, ¿verdad? Sí, profesor, en el 460. 599. No, pero sí saben dónde buscar la normatividad. No en cualquier lugar es confiable. Sí saben dónde, ¿verdad? ¿O no? Ah, sí. ¿En dónde? En la página del... No, maestro. ¿Cómo se llama? Bueno, en la página de la Suprema Corte, miren. Esta es la más bueno, sí. confiable. Se meten a la página de la Suprema Corte. En la página de la Suprema Corte se van a normativa. En normativa se van a marco jurídico nacional e internacional y se van a normativa federal y de la Ciudad de México. Y de ahí se van al de procedimientos civiles. ¿Qué ventaja tiene esto sobre los demás buscadores? La ventaja es que esto tiene todas las reformas con sus procesos legislativos, miren. Entonces, si quieren hacer una interpretación teleológica, pues se meten a los procesos legislativos y buscan los procesos legislativos, ¿no? ¿Sí sabían eso? No. Bueno, ya lo saben. A ver. Entonces, a ver qué artículo es el de la jurisdicción voluntaria en el Código de Procedimientos Civiles. El 893, doctor. ¿Qué señala? Dice, la jurisdicción voluntaria comprende todos los actos en que por disposición de la ley o por solicitud de los interesados se requiere la intervención del juez sin que esté promovida ni se promueva cuestión alguna entre las partes determinadas. A solicitud de parte legítima podrán practicarse en esta vía las notificaciones o emplazamientos necesarios en procesos extranjeros. ¿Qué más? Artículo 894, cuando fuera necesaria la audiencia de alguna persona, se le citará conforme a derecho, advirtiéndole en la citación que quedan por 3 días las actuaciones de la Secretaría del Juzgado para que se impongan de ella y señalándole el día y hora para la audiencia a la que concurra el promovente, sin que sea obstáculo para la celebración de ella a falta de asistencia de este. ¿Qué más? 895, se verá precisamente al Ministerio Público, fracción primera, cuando la solicitud promovida afecta a los intereses públicos, fracción segunda, cuando se refiere a la persona o bienes de menores o incapacitados, fracción tercera, cuando tenga relación con los derechos o bienes de un ausente, fracción cuarta, cuando lo dispusieran las leyes. Síguele. 896, si a solicitud promovida se opusiera parte legítima después de efectuado el acto de la jurisdicción voluntaria, se reserva el derecho al opositor para que lo pueda valer en la vía y forma que corresponda. Ese artículo. Vean la chicana. Ese artículo. El último. 896, Código de Procedimientos. ¿Qué señala? Si a la solicitud promovida se opusiera parte legítima después de efectuado el acto de la jurisdicción voluntaria, se reserva el derecho al opositor para que lo haga valer en la vía y forma que corresponde. Ahora, regrésate al otro artículo que dice que pueden citar a una persona. Son los primeros.
Es el 894. Cuando fuera necesaria la audiencia de alguna persona, se le citará conforme a derecho, advirtiéndole en la citación que quedan por 3 días las actuaciones en la Secretaría del Juzgado para que se imponga de ellas y señalándole el día y hora para la audiencia a la que concurrirá el promovente, sin que sea obstáculo para la celebración de ella a falta de asistencia de este. Oye, ¿y si no lo citan? Y si en este caso lo que sucedió, la presunta concubina nunca lo señaló, nunca lo citó, y el juez tampoco, porque en ninguna parte dice que cuando hay una declaración de concubinato, se tiene que citar a los padres, a los hermanos, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Ahora, no lo citaron. ¿Cuándo se ejerce el derecho a la oposición? Como todos sabemos, en materia de jurisdicción voluntaria, tenemos un derecho a oponernos, ¿no? Al oponernos, la jurisdicción voluntaria queda sin efectos y el asunto se vuelve contencioso. Sin embargo, cuando no te citan, miren, dice aquí, miren, el 898. Las providencias de jurisdicción voluntaria serán apelables en ambos efectos si el recurso lo interpusiera el promovente de las diligencias y solo en el devolutivo de tramitación inmediata cuando el que recurre hubiera venido al expediente voluntariamente o llamado al juez o para oponerse a la solicitud que haya dado motivo a su formación. O sea, hay un derecho de oposición, pero ¿en qué momento? Miren, el 896, si a la solicitud promovida se opusiere parte legítima, después de efectuado el acto de la jurisdicción voluntaria, se reservará el derecho al opositor para que lo haga valer en la vía y forma correspondiente. O sea, ¿por qué te vas a esperar hasta que el acto hasta que después de efectuado el acto de la jurisdicción voluntaria? Te los voy a poner en un esquemita para que lo vean más fácil. Miren. A ver. Vean esto. Aquí Jurisbol, ¿no? Jurisbol. Una jurisdicción voluntaria. No se ve, maestro. ¿No se ve? Ah, perdón. No. A ver, permítanme. A ver, ¿ahí ya? Sí, ahora sí ya. Ya se ve. Ya se ve, profesor. Jurisbol, ¿no? Bueno, Jurisbol, hay una solicitud, ¿no? Hay un procedimiento. Y hay una resolución, ¿no? Y hay una ejecución. Miren, en este caso, Jacinta solicitó la declaración de concubinato, que la declaren concubina. Siguió un procedimiento, pero omitió llamar a las hermanas, a los hermanos del difunto.
Y en la resolución, el juez declaró concubina a Jacinta sin haber oído y vencido a los hermanos. Y ustedes dicen, ¿esto para qué sirve? Pues esto está delicado porque, y esto es muy común porque después, en el juicio sucesorio intestamentario, ¿qué creen? ¿Quién presentó la denuncia a juicio sucesorio intestamentario? Los hermanos. No, ¿quién presentó? Por lógica. La concubina. Jacinta. Jacinta. En su carácter de Concubina. Concubina. en su carácter de concubina. ¿Y con qué acreditó su calidad? Con la resolución de... Ajá. El reconocimiento del concubinato. Con la resolución de la Juris Vol, ¿no? Entonces, ustedes saben que en materia de sucesiones hay 4 etapas, ¿no? La primera etapa, la segunda etapa, la tercera etapa y la cuarta etapa. La primera etapa es la de declaración de herederos, ¿no? La segunda etapa es la de inventarios y avalúos, ¿no? La tercera etapa es la de administración. Y la cuarta es la de adjudicación. Entonces, vean lo que hizo esta pilla. Se presenta como concubina y en la denuncia de la sucesión tiene que señalar, cuando es una sucesión intestamentaria, que otras personas pudieran tener derecho, ¿no? Y no señaló a nadie. Dice, yo soy la única y universal heredera, ¿no? Entonces, lo lógico, si el juez nada más tiene a Jacinta con su declaración de concubinato y al momento de hacer las investigaciones, se da cuenta que están los padres y la concubina. Y que están por otro lado los hermanos. Entonces, están los padres, la concubina y los hermanos. Oye, ¿pero eso qué o qué? ¿A quién van a declarar? ¿A quién van a declarar herederos? La concubina y a los padres. A los padres, efectivamente. A los padres y a la concubina en la primera fase, ¿no? Entonces, ¿a quién excluyeron? Los hermanos. Sin haber sido oídos y vencidos. A los hermanos. A los hermanos. Ay, ya me perdí. Sí, a ver otra vez. No se pierda, que no es laberinto. Es que perdí el artículo. A ver, Jacinta era pareja del muerto, ¿no?
En una jurisbol, Jacinta omitió llamar a los hermanos del difunto, ¿no? Y el juez la declaró concubina. Con esa declaración de concubinato, Jacinta denunció la sucesión intestamentaria ostentándose como concubina. Y entonces, ustedes saben que, vamos a hacerlo chiquito, porque ahorita lo que nos interesa es esta. Ustedes saben que el juicio sucesorio tiene 4 fases. Una es la declaración de herederos, es decir, vamos a ver quiénes son los herederos. Después vamos a ver cuáles son los bienes. Después vamos a pagar las cuentas y después ya no los repartimos, ¿no? En la declaración de herederos estuvo presente hay una audiencia, ¿no? De declaración de herederos. Van a estar los papás, el papá del muerto, la mamá del muerto, la concubina y los hermanos. Ajá. Papá, mamá, concubina y hermanos. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, maestro. ¿Sí o no? Sí, profe. Ok. Sí, maestro. Ahora, vámonos al Código Civil. Vámonos al Código Civil. Busquen qué artículo del Código Civil señala cómo debe de ser el trámite de la sucesión intestamentaria. Acuérdense que es una cruz. 1599. ¿Qué artículo? 1599. Sería el 1602, tienen derecho a heredar por sucesión legítima y ya nos da 2 fracciones. Fracción 1, los descendientes, cónyuges, ascendientes, Ajá. parientes colaterales dentro del 4º grado. Ajá. Y la concubina o el concubinario, si se satisfacen en este caso los requisitos señalados por el artículo 1635. Y Okay. bueno, la otra fracción al DIF, ¿no? Sí, pero ese es el artículo que regula a todos los que pueden ser declarados herederos. Pero posteriormente, y eso lo vieron en su derecho de familia, es una mancuerna. Les han de haber enseñado una mancuerna. Primero, el código dice todos los que tienen derecho, pero luego el código hace mancuernas. Si está este con este, le toca. Si está este con este, le toca. Si está este con este, ahora vamos a ver cuándo sobrevive los padres con la concubina. ¿Qué dice? Bueno, el artículo 1635 dice: la concubina y el concubinario tienen derecho a heredarse recíprocamente, Ajá. aplicándose las disposiciones relativas a la sucesión del cónyuge. Entonces vete a la sucesión del cónyuge. La sucesión del cónyuge. Así es. Sí. Luego dice, el cónyuge que sobrevive concurriendo con descendientes, no, bueno. Es el cónyuge con ascendientes. Con ascendientes. El 1626, Ajá. si el cónyuge que sobrevive concurre con ascendientes, sí, la herencia se dividirá en 2 partes iguales, 50 y 50. Y de las cuales... Déjame poner mi cuadrito para que vean. A ver, aquí está. Vamos a bajar esto. El 1626 dice que si convive ascendientes con concubina, aplican las reglas del matrimonio. Entonces, si es papá y mamá, les tocan
50%, ¿no? ¿Correcto? Sí. Sí, Ahora, si es concubina, le toca el otro 50. es correcto. Ok, luego. Entonces, ahora, si concurre papás con hermanos. Papás con hermanos. Sí. Ah, ok. ¿Qué Aquí habla de artículo la es? sucesión de los colaterales. Ajá. Uy, 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 uy. Sí, hermanos por ambos son. Concurren hermanos. En 1627, ¿no? ¿Qué dice? Concurriendo el cónyuge con uno o más hermanos del autor de la sucesión, tendrá 2/3 de la herencia y el tercio restante se aplicará al hermano o se dividirá por partes iguales entre los hermanos. No, el que necesitamos es el papá con los hermanos. Ajá, sí. La falta de hermanos sucederán los hijos. Si concurren los hermanos con sobrinos o medios que sean incapaces. Ay, no lo encuentro, a ver si alguien me ayuda. Si solo hay hermanos por ambas partes, no, hermanos con medios hermanos. No, me voy a los ascendientes, que diga con hijos. Sí, debe haber ascendientes con hermanos. La sucesión de ascendientes. Si solo hubiera ascendientes, no. Si hubiera ascendientes, se dividirá concurriendo los ascendientes cuando sean legítimos tienen derechos. No lo encuentro. A ver. No lo encuentro. A ver, ayúdenos a buscarlo. Sí, soy el padre médico. Si solo hubiera ascendientes ulteriores, si hubiera ascendientes, Con laterales, debe decir colaterales. Segundo grado. Dice, no, a ver, dice, si solo hay hermanos por ambas líneas, sucederá por partes igual. No es el caso porque están los papás. Ajá. Si concurren hermanos con medios hermanos, no, tampoco. Si concurren hermanos con sobrinos, hijos de hermanos o de medios hermanos o premuertos, no, tampoco. A ver. A falta de hermanos, sucederán los hijos, no. A falta de los llamados, se sucederán los parientes más próximos. A ver, dice, a falta de los llamados en los artículos anteriores, sucederán los parientes más próximos dentro del cuarto grado, sin distinción de línea, que en este caso son los padres, ni consideración al doble vínculo y heredarán por partes iguales. Pero no me dice. Ahí va. A ver. Aquí está. Dice aquí. A ver. Hay un artículo. Tengo un problema para visualizar mi... Espérame, aquí está. A ver, ¿qué artículo está? ¿En qué artículo estás? En el 1634. A ver, 1634. 1600. Acá está. A ver, debe estar aquí. Dice aquí. Seas. A ver. No, es que aquí hay un artículo. Aquí está. Debe estar acá. Aquí está. Dice. Aquí está, a ver.
Los parientes más próximos, a ver, les voy a compartir pantalla. Aquí está. A ver. 1605. Los parientes, 1604, los parientes más próximos excluyen a los más remotos, salvo el 1609 y el 1632. Los parientes que se llenan en el mismo grado heredarán por partes iguales, ¿no? Dice, a ver. A ver. Dice, si el cónyuge que sobrevive, es el que vimos, ¿no? Concurre con ascendientes, la herencia se dividirá en dos partes iguales, de las cuales se aplicará al cónyuge y la otra a los ascendientes, ¿no? Concurriendo el cónyuge con uno o más hermanos del autor de la sucesión, tendrán 2/3 de la herencia y el tercio se aplicará al hermano o se dividirá por partes iguales entre los hermanos. Pero aquí, y aquí está, mira. A falta, miren, aquí está el tema. Dice, si el cónyuge sobrevive que sobrevive concurre con ascendientes, o sea, con los papás, la herencia se dividirá en dos partes iguales, de las cuales una al cónyuge y otra a los ascendientes, o sea, el 50 al papá y a los papás y el 50 a la cónyuge o a la concubina. ¿Están de acuerdo? Luego, pero si concurre el cónyuge con uno o más hermanos, o sea, con los hermanos, tendrán 2/3 de la herencia y el tercio restante se aplicará al hermano o se dividirá por partes iguales entre los hermanos. Ok. Entonces, aquí lo que sucedió fue lo siguiente. Nos regresamos al cuadrito. Vean. Aquí lo que sucedió fue esto. Aquí, ella, al haber logrado su declaración de concubinato acá, inició la denuncia por su declaración de concubinato y entonces hizo que aplicara, que se actualizara el 1626, es decir, el 50% para ella y el 50% para los papás. Y excluyen los más cercanos, excluyen a los más lejanos. ¿Quién es más lejano y quién es más cercano? ¿La cónyuge o los hermanos? Los hermanos. Los hermanos son más lejanos. Así es. Ok, entonces, ¿quién? A ver, entonces, con esta jurisdicción voluntaria, es que es a donde vamos al tema constitucional, con esta jurisdicción voluntaria que se llevó a espaldas de los hermanos, ¿a quién excluyeron? ¿A quién le reconocieron un derecho y a quién le desconocieron un derecho sin ser oído vencido? A la concubina le reconocen el derecho y a los hermanos los desconocen. Efectivamente. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Vamos a hablar del primer mecanismo constitucional. A ver. Entonces, ustedes vean el problemón, porque dicen, bueno, me defiendo. ¿Qué medio de defensa
qué juicio o qué proceso tiene o qué acción tiene los hermanos que fueron desconocidos para meterse para controvertir el concubinato, para controvertir la declaración de herederos. Daniel, pero aquí no hay De una amparo. exclusión ¿Podría ser un entre incidente de artículos petición de herencia? Mande. Aquí no hay una exclusión entre un artículo y otro, ¿no? Sí. Porque en el 1626 dice que si concurre con los ascendientes. Y en el 1627 dice que concurriendo con uno o más hermanos del autor, ya ahí está No, dando. pero no, ese no aplica. El que aplica es el de los primeros que vimos. Los más cercanos excluyen a los más lejanos. Sí, el 1604. Ese es el Entonces, problema. aquí está excluyendo a los hermanos, entonces Así es. no tendría. ¿Quiénes son los afectados? ¿Quiénes no pero, fueron? pero si es obligatorio, ¿Mandé? Claro. pero si es obligatorio, aunque ya esté excluido por este artículo. Sí. Entonces, fueron excluidos los hermanos sin ser oídos y vencidos. Entonces, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que puede ejercer los hermanos para poder modificar? O sea, ¿cómo puede ser modificada esta declaración de herederos? Esta resolución. Personarse en el juicio. Ajá, pero ya Tienen que la declaración de herederos ya se dio y declararon como herederos al papá, a la mamá y a la concubina. Bailó y excluyeron a los hermanos. ¿Qué medios de defensa tienen? ¿No podría ser mediante incidente de petición de herencia? ¿Mandé? Mediante incidente. Tiene primero una apelación, ¿no? Luego, ahorita vamos a ver los artículos. Luego tiene una oposición dentro de el juicio sucesorio. El problema que tampoco les avisaron a los hermanos y se pudo haber desahogado la audiencia y se declaró sin haberlos oído y vencido. Y también hay un juicio que se llama de petición de herencia. El problema, compañeros, el problema estratégico es el siguiente. La apelación, ¿qué es? Recurso ordinario. Recurso. ¿Qué es la apelación? Un recurso ordinario. Un recurso. Al ser un recurso, lo único que va a analizar es la resolución del inferior en los términos que la dictó, ¿sí? Salvo casos excepcionales en donde se pueden ofrecer pruebas. La oposición no la pudo hacer valer porque no los llamaron. Entonces, lo que le queda es la petición de herencia. El problema, compañeros abogados, ¿saben cuánto tarda un procedimiento de petición de herencia? 10 años No. después de que se dicta la declaración. Por eso, sí. No, Pero ¿saben cuánto tarda aproximadamente un trámite de una petición de herencia? Años. Años. Es un juicio o es un proceso de petición de herencia. Años va a estar, en esos años ya vendieron los inmuebles, ya desapareció, ya no sirve el carro, ya se perdieron las joyas, ya se destruyeron las obras de arte, etcétera, etcétera. ¿Sí? Años, mínimo 2, 3 años. Vean el problemón. Entonces, aquí entra la parte constitucional. El abogado civilista, únicamente civilista, va a decir, hay una apelación, hay una oposición y hay un
juicio de petición de herencia. Pero nos vamos a tardar meses o años, ¿no? Entonces, acuérdense que cuando vimos el juicio de amparo en otros cursos en contra de resoluciones judiciales, yo les dije, miren, juicio de amparo. Yo les dije que el juicio de amparo procede contra actos legislativos, contra actos administrativos y contra actos jurisdiccionales. Y les dije que contra actos jurisdiccionales eran de diferentes tipos. ¿Cuáles? Yo les dije, ¿no se ve la pantalla? No se ve, maestro. Ah, perdón. Díganme, porque si no, a ver, yo les dije que el juicio de amparo se procede contra actos legislativos, actos administrativos y actos jurisdiccionales. Y les dije que contra actos jurisdiccionales había de diferentes tipos. Antes de juicio, antes de juicio. Anda pasando los perros. ¿Mandé? Tienen un micrófono abierto. ¿Cuál perro? Saquen el mío de una vez, ¿no? Antes de juicio, durante el juicio. Y después del juicio. Y después de concluido. Así es. Después de juicio. ¿Esto en dónde está? En el artículo 107 de la Ley de Amparo, ¿no? Y entonces, antes de juicio, yo les dije que puede ser una jurisbol, puede ser unos medios preparatorios a juicio, puede ser unos medidas cautelares, ¿no? Sí. Les dije que durante el juicio hay diferentes tipos de violaciones. Violación de imposible reparación y violación ¿de qué? De posible reparación. Y después de juicio les dije que había actos en ejecución de sentencia, actos autónomos y remates, ¿no? Remates. Entonces, ¿qué tipo de acto es en donde les afectaron? ¿En dónde les afectaron su derecho de los hermanos? ¿En dónde? ¿En qué? Durante el juicio. En el jurisbol, antes de juicio. Antes del juicio, aquí está. Entonces, y después, ¿en dónde les afectaron también su derecho? Durante el juicio. Durante el juicio. Nada más que tenemos que ver si aquí
¿Es una violación de imposible reparación o es una violación de posible reparación? ¿Por qué? Porque las violaciones de imposible reparación procede amparo indirecto y las violaciones de posible reparación, ¿qué procede? Amparo directo. Amparo directo. Directo. Sí, como violación a las leyes del procedimiento, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante, pero quiero que tengan este esquema. Ahora, aquí, acuérdense que la diferencia de la violación de imposible reparación y la violación de posible reparación se da cuando la violación es de derechos sustantivos, ¿no? Derechos sustantivos. Así lo establece el artículo 107 de la Ley de Amparo. ¿Qué derechos sustantivos son? La propiedad, libertad, la educación, intimidad, ¿no? Salud. El de personalidad. Personalidad. ¿No? Entonces, a ver, si aquí estamos, es obviamente qué derecho me están violando al no reconocerme mi carácter de heredero, porque me excluyó la concubina sin haber sido oído vencido. De personalidad. Personalidad. Mi personalidad. Mi propiedad, ¿no? También, porque acuérdense que el código dice que desde que se muere la persona, la masa hereditaria pasa a los herederos, ¿no? Sí. Por ejemplo, también el del proyecto de vida. ¿Han escuchado de ese derecho? Sí. Derecho importantísimo. Entonces, ¿qué procede en contra de esta resolución? ¿Qué procede? De la Jurisbol. ¿Y qué procede en contra de esta declaración de herederos? A ver. Amparo indirecto. Procede contra la resolución de Jurisbol. Amparo indirecto. Amparo indirecto. Es correcto. Indirecto. Y contra la resolución en donde admite en la declaración, en contra de la declaración de herederos, ¿qué procede? Juicio de amparo directo. Amparo indirecto. Amparo indirecto también. Indirecto. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque te está causando un agravio de imposible reparación. Imagínate todo tiempo que dure. Entonces, ahora, vean la diferencia entre el tema constitucional y el tema, y después nos vamos a meter a los derechos. Vean la diferencia entre la defensa constitucional, estrategia. Estrategia. Vean la estrategia. La estrategia meramente civil o la estrategia meramente constitucional. La estrategia meramente civil va a hacer su apelación aproximadamente 3 meses. Después, van a poner su oposición aproximadamente 3 meses. Aprox,
siendo muy rápido, más el recurso, otros 6 meses, 3 meses, 4 meses, ¿no? Aprox, ¿eh? Me estoy yendo rápido, como si O resultara, más. ¿no? Entonces, Sí, maestro, ¿mandé? está yendo súper rápido en las etapas procesales. Sí, sí, no, estoy pensando que estamos en Alemania, ¿no? Pero esto no es normal, o sea, 4 meses, 5 meses, ¿no? Oposición 6 meses, 3 meses, ¿no? Y su juicio de petición de herencia, 2 años, 3 años por lo menos. Imagínense 3, 4 años para que se modifique la declaración de concubinato y que se modifique, en su caso, el auto o la resolución interlocutoria de declaración de herederos. Y en la parte constitucional, pues van a presentar un amparo indirecto en contra de la resolución de declaración de concubinato y en contra de el auto, en contra de la interlocutoria. ¿De qué? De reconocimiento o de declaración de herederos. Así es, de declaración de herederos. Pero no, es que a mí me dijeron que no, que el principio de definitividad y no sé qué y no sé cuánto. Bueno, entonces, efectivamente, entonces nos tenemos que saltar para todo esto el principio de definitividad. ¿Y cómo nos saltamos el principio de definitividad? ¿Cómo nos saltamos? Una cosa es el de definitividad y otra cosa es el de agravio irreparable. Miren, vámonos al artículo 61. Vámonos al artículo 61 de la Ley de Amparo. Miren, artículo 61. Acuérdense que hay dos principios de definitividad, ¿sí los conocen? Yo no, yo nada más. Hay un principio de definitividad en materia jurisdiccional y hay un principio de definitividad en materia administrativa. Son diferentes, ¿eh? Aguas. Vean, abogados. ¿Se ve la ley de amparo? Sí. El artículo 61, fracción 14, establece que el amparo es improcedente contra normas generales o actos consentidos tácitamente. Y luego dice, cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en el juicio de amparo. ¿Ya vieron? Entonces, la salida para saltar el principio de definitividad, ¿cuál es? Ese artículo que acaba de leer. Es el 61,
fracción, artículo 61, fracción 14, párrafo tercero. A ver, les voy a compartir. Fracción 14, párrafo tercero de la ley de amparo. ¿Sí? Entonces, tienen que presentar un amparo contra normas generales. ¿Qué van a alegar en la norma general? Miren, van a alegar una jurisprudencia, van a alegar una jurisprudencia que dice lo siguiente. Miren, dice la jurisprudencia, Suprema Corte de Justicia de la Nación. Miren, se los voy a poner aquí. Vean, ya vamos a terminar. Denme 2 minutos. Nada más para ver la jurisprudencia. Miren. Poder legislativo. Con esa jurisprudencia gané la inconstitucionalidad de la ley de expropiación en el circuito exterior mexiquense. Se declaró inconstitucional la ley, se declaró inconstitucional el decreto expropiatorio y todo lo actuado. Miren. Vean, les voy a compartir esta jurisprudencia. Ya para terminar el día de hoy. A ver, ¿para firmar? Sí. A ver, permítame un segundito. Oye, ese niño. A ver, permítame un segundito porque está aquí gritando. Mientras vean la jurisprudencia. Miren, lo que firmo rápido. Es el registro digital 232480, Dulcecita. Con esa. Ay, Grisecita, repítelo, por favor. Voy. El registro digital 232480. Con eso, ahí la buscas así como con ese registro y te sale en el use. Muchas gracias. De nada. A ver, ¿sí se ve la jurisprudencia o no? Ahí. Sí, sí se vio. Sí se veía. Ya. Sí se ve. Y es de la séptima época.
Ok. Ya vieron que es del Pleno, y señala que la autoridad legislativa queda obligada a consignar en sus leyes los procedimientos necesarios para que se oiga a los interesados y se les dé la oportunidad de defensa en aquellos casos en el que resulten afectados. Tal obligación se circunscribe a señalar el procedimiento aludido, ¿no? O sea, entonces, aquí, estas normas que no prevén el derecho de audiencia son inconstitucionales. Y hay otra tesis que ustedes tienen que hacer valer. También gané un asunto con esa tesis que dice que el derecho de audiencia se debe respetar aunque no esté previsto en la legislación secundaria. Entonces, no, y que les salgan con el argumento, de que no está previsto en la ley reconocer el derecho de audiencia. Miren, vean esta. Vean esta. Les voy a poner ya para terminar, ya para irnos. Actos administrativos, inconstitucionalidad de los. No es necesario reclamar la inconstitucionalidad de la ley cuando ésta es totalmente omisa respecto del cumplimiento de las formalidades esenciales consagradas en el 14 constitucional. Aunque la ley no lo establezca. La autoridad está obligada a observar las formalidades necesarias para respetar la garantía previa de audiencia. ¿Ya vieron? O sea, aunque no esté, la ley debe de respetarlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucedió aquí? Y mañana vamos a hacer los escritos, el escrito de este primer caso. Lo que pasó aquí es que Jacinta solicita la jurisbol, no los llama, la declaran concubina, denuncia la sucesión, en su carácter de concubina excluye a los hermanos y entonces los hermanos tienen o apelar, presentar la oposición o la petición de herencia o el amparo indirecto, ¿no? Y el amparo indirecto por violación al derecho de audiencia. Entonces, ya para terminar, el primer punto que quiero resaltar, o la primera herramienta de la constitucionalización del derecho civil es la aplicación directa de los artículos constitucionales, aunque no lo prevea la legislación secundaria. ¿Sí? Esto es, imagínense lo que implica, porque no solo son los derechos fundamentales que están en la Constitución, sino son todos los derechos humanos que están en los tratados internacionales. Es que la ley no lo prevé. No, espérate. Aplicabilidad directa. Es una de las características de la constitucionalización del ordenamiento jurídico, ¿no? Con el libro que les mandé. ¿Hay alguna duda, algún comentario?
no dejen de leer el libro, Ujú. no dejen de leer el libro de Guastini. Se los voy a mandar, yo lo tengo en PDF, se los voy a mandar, el de Guastini, sobre la constitucionalización de los sistemas jurídicos. Uno de ellos, la característica es la aplicación directa de la Constitución, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario, alguna queja? Mañana vamos a hacer los escritos relacionados con este caso y después nos vamos a ir a otro, ¿no? Y así, principio por principio, aplicado, principio por principio, aplicado, ¿no? ¿Alguna duda, comentario? No, profesor, todo bien, gracias. Vamos bien, maestro. Oh, claro. Bueno, nos vemos mañana, hacemos los escritos, al día siguiente ponemos otro principio de otra herramienta, la aplicamos y así, ¿no? Ok. Órale, pues. Muchas gracias. Saludos. Gracias, Muchas maestro. gracias. Gusto saludarlos. Bye. Muchas gracias. Luego, profe. Hasta luego a Buenas noches. todos. Bye. Mira cómo me salgo.